En España se ha publicado un extraordinario libro que debería llegar a América Latina, espero que llegue, que se llama Dios, la ciencia, las pruebas. Y el subtítulo tiene el albor, o sea, el amanecer, digamos, por decirlo así, el albor de una revolución. Este libro fue escrito por dos franceses, Michel-Yves Bolloré y Olivier Bonacieux. Ellos dos escribieron este libro originalmente en francés y este libro en Francia ha vendido 250.000 de ejemplares. Ha pasado los 250.000 ejemplares solo en francés y en Francia. Y está por llegar muy pronto a 300.000 ejemplares vendidos. Entonces, los autores que querían hacer este libro, pero que no esperaban que fuera tan exitoso, finalmente han decidido que este libro se conozca en otros idiomas. Sé que van a publicarlo pronto en inglés, pero ahora está en español, se publicó en España, y en realidad lo que hacen Bolloré y Bonacieux, que es recoger los últimos descubrimientos de la ciencia más contemporánea, lo mejor de la ciencia actual, ¿no? Estamos hablando de la astrofísica, estamos hablando de la microbiología, etc. Y cómo muchos de los grandes científicos que no están metidos directamente en el tema filosófico de Dios, es decir, que no les interesa, llegan sin embargo a una serie de pruebas científicas que son realmente convincentes como modernas pruebas de la existencia de Dios. Y por eso es que el libro se llama Dios, la ciencia, las pruebas, el albor de una revolución. O sea, el amanecer, ¿no? El inicio de una revolución. ¿Por qué? Porque lo que estos dos autores, que en realidad son compiladores, ¿no?, de estos estudios científicos, presentan 7 estudios científicos, uno detrás del otro. Ese es el libro. El libro es un libro grueso, es un libro como de más de 400 páginas, ¿no?, con todos estos estudios científicos, por si acaso, escritos de una manera que uno puede entender, sin conocer, digamos, sin ser un experto en ninguna de estas ciencias, que uno puede entender. Y justamente les pongo acá el caso de unas de los estudios que están presentados en el libro. Es el del Premio Nobel de Física 1997, que se llama William Phillips, ¿no?, que es un especialista en refrigeración láser de átomos. Ya sé que suena chino, pero es, o sea, para que vean el grado de especialización científica y en consecuencia de la credibilidad científica de estos caballeros, ¿no?, cuyos estudios específicos han sido recopilados en este libro. El Phillips escribe, después de aplicar sus descubrimientos en refrigeración láser de átomos, esto le permitió replicar cómo podría haber sido el origen del universo en el llamado Big Bang, ¿no?, la teoría de la gran explosión. Al final de esta investigación, William Phillips escribe: ¿por qué el universo está tan increíblemente bien adaptado a la aparición de la vida? Y aún más, ¿por qué está tan meticulosamente adaptado a nuestra propia existencia? ¿Constituye esto una prueba científica legítima de la existencia de un creador inteligente? Podría ser. Miren ustedes, es que Phillips, un científico, dice: mira, la adaptación del ser humano para poder vivir en este universo, especialmente en la Tierra, él se está refiriendo a lo fácil que sería que la Tierra no existiera, por la cantidad de elementos que han tenido que alinearse a nivel físico, químico, solar, interestelar, etc. La cantidad de elementos que se han tenido que alinear para que existan las condiciones para que el hombre exista. ¿Por qué? ¿Por qué un universo con tantas alternativas aleatorias de no ser un lugar hospitalario, hospitable para los seres humanos, termina siéndolo? ¿Y por qué nosotros terminamos estando adaptados para vivir en este mundo? Entonces, Phillips dice
creer que esto es producto de la casualidad es creer en otro Dios. O sea, que la casualidad es un Dios, pues. Y es creer que si nosotros tiramos no sé cuántos millones de pedazos de chatarra de metal, dice él, no me acuerdo el número, van a terminar formando un avión de amplio fuselaje para viajar de continente a continente. Me parece que lo hace más claro todavía, porque dice muchísimo más fácil que hay una inteligencia detrás de todos estos elementos que pensar que es la casualidad. Entonces, este libro ha sido presentado en España la semana pasada con mucha atención de los medios de prensa. Y como digo, es una pena que todavía no se haya difundido en América Latina. Yo calculo que, habiendo sido impreso en una gran edición, este libro va a encontrar su camino en los mercados latinoamericanos, por lo menos los que son un poco más grandes, ¿no? Pero todo esto que les cuento es no solamente para informarles del libro, que vale la pena estar atentos, ¿no?, a este libro, para aquellos especialmente que están interesados en profundizar un poco más en la apologética de la existencia de Dios, ¿no? Es decir, defender la existencia de Dios. Pero además de compartirles la existencia de este libro y de cómo efectivamente podemos estar ante unas nuevas pruebas de la existencia de Dios, que ya no son pruebas filosóficas principalmente, como eran las grandes 5 pruebas de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino, que siguen teniendo su valor, pero son pruebas filosóficas, entonces requieren algún tipo de consenso inicial, ¿no? Ok, sí existe la verdad, existe algún tipo de consenso sobre la realidad. En este caso, las pruebas científicas son simplemente estudios hechos de carácter empírico, o sea, exactamente lo que se ve en la naturaleza. En consecuencia, los autores consideran que este puede ser el inicio, ¿no?, el albor de una nueva apologética de la existencia de Dios. Sin embargo, esto no va a ser suficiente para convencer a los que no creen. Y les explico esta paradoja, no por ser pesimista, porque creo que este libro tiene un gran valor y probablemente va a impactar en gente que tiene una gran honestidad y una apertura al don de la fe. No solamente honestidad intelectual, sino una apertura al don de la fe. ¿Y por qué digo no solamente honestidad intelectual? Porque, hermanos, uno de los que ha estado involucrado en promover este libro es un famoso agnóstico español, un importante científico, no voy a mencionar su nombre, un importante científico al que le dieron este libro, le pareció que este libro era excepcional, estaba tremendamente entusiasmado, dice, este sí es un texto con el que puede dialogar con científicos no creyentes como yo, agnósticos como yo. Ha utilizado sus importantes contactos en el mundo de la ciencia española para recomendar este libro y para hacer que varios científicos apoyen el libro y hayan estado en la presentación, en el gran lanzamiento del libro, ¿no? Digamos, afirmando, sí, desde el punto de vista científico, acá han recogido a los científicos más importantes del mundo en estudios específicos que llevan a esta posible conclusión. Yo me preguntaba, cuando supe toda esta historia detrás del libro y de la edición española, ¿y por qué, si es que este señor ha visto que este libro es tan valioso y las pruebas tan contundentes desde el punto de vista científico y tan bien presentadas, por qué no comienza a creer en Dios? Si ahí están las pruebas, nadie lo sabe. Y creo que solo Dios lo sabe. Probablemente esa persona ni siquiera lo sepa. ¿Por qué me parece importante decir esto? Es porque nosotros podemos encontrar las pruebas más contundentes de la existencia de Dios. Si nos encontramos con una persona que no quiere creer, esa persona no va a creer. Como decía el aforismo de un filósofo católico que no recuerdo su nombre, así que no quiero lanzar cualquier nombre, pero decía, para una persona que cree, 1000 dudas no son una razón para dudar.
Pero una persona que no cree, 1000 pruebas no son una razón para creer. Porque ahí está este puentecito pequeño, pero fundamental, que se llama la fe. Y digo pequeño porque es simplemente, si es que yo he estado buscando con el cerebro la verdad, he descubierto la verdad, me han dado estas pruebas científicas, entonces hay un paso más donde debo decir creo. Y ese paso, que es pequeño, pequeño como la palabra creo, sigue siendo el que conecta dos abismos. Y me viene a la mente una anécdota que he contado más de una vez en mis puntos de vista a lo largo de todos estos años de hacerlos, ¿no? Y me refiero al gran científico francés Alexis Carrel. Alexis Carrel fue premio Nobel de la física. O sea que estamos hablando acá de un científico de talla, ¿no? Un amigo suyo que era agnóstico, no creyente como él, que no creía en Dios ni nada, lo convenció a Alexis Carrel para ir a ver la llevada de una enferma terminal con una cantidad de enfermedades terribles que coincidían en esta mujer. Nadie sabía cómo estaba viva, con todas las distintas enfermedades gravísimas que tenía en sí misma. Y con la consecuencia de pérdida de partes del cuerpo. O sea, tenía un enorme agujero en el vientre, tenía masa muscular y huesos completamente desfigurados y totalmente debilitados. Y un sacerdote decidió llevarla a Lourdes, ¿no? al gran lugar de curación milagrosa de Francia. La lleva, y cuando este amigo agnóstico, científico, este amigo de Alexis Carrel le dice, oye, vamos a ver, porque si es que hay un milagro, o sea, acá esta mujer no puede curarse si no es por un milagro, si no es por la violación de todas las leyes de la ciencia que está a nuestro alcance. Medicina, física, química, biología, anatomía, todas las ciencias que nosotros conocemos. Y para hacer la historia corta, esta mujer se cura, ¿no? Los que quieren buscarlo, busquen en internet Milagro de Lourdes, Alexis Carrel, porque esta curación se realiza en 3 días distintos, y cada una de estas enfermedades se va curando, cada uno de estos terribles males, cáncer, etcétera, se van curando sucesivamente en estos 3 días. Y probablemente la curación de la gran llaga que tenía en el estómago, ¿no? La gran llaga abierta, que sea cubierta después de un burbujeo del agua en las pozas de agua de Lourdes, y que luego los huesos de las piernas se habían recuperado hasta volverse normales, ganando masa y volumen, con unos cracks que sonaban dentro del agua y aturdían a todo el mundo, ¿no? O sea, ha sido una de las curaciones más impresionantes de Lourdes de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede. Alexis Carrel, que no quería ir y que este amigo lo convence, se convierte al catolicismo. Y este amigo que le dijo, vamos, y si esto sucede, nos convertimos. Este amigo no se convirtió, murió agnóstico. Entonces, es simplemente, hermanos, para que sepamos que si nosotros creemos, no es porque somos especialmente inteligentes y hemos entendido complejos argumentos, es porque tenemos el don de la fe. Y por eso que está muy bien que nosotros defendamos y expliquemos la fe a través de apologética, y de apologética contemporánea como la que presenta este libro, pero es más importante que recemos por el don de la fe para aquellas personas que no la tienen. Que tengas un buen día.